Agosto de 1944. La ofensiva aliada en Normandía ha roto las defensas alemanas en toda Francia. El tercer ejército del general George Patton avanza hacia el este a una velocidad que ningún planificador militar había considerado posible, progresando 30, 40, a veces 50 millas por día. Pero surge un problema que nadie había previsto. Los ejércitos están superando sus líneas de suministro. Cada tanque Sherman consume 5 galones de combustible por milla. Cada división de infantería necesita 650 toneladas de suministros diarios, munición, raciones, equipos médicos, piezas de repuesto. El puerto de Cherburgo, aún en reparación tras la destrucción alemana, apenas puede manejar una fracción de lo necesario. El siguiente puerto importante, Amberes, no estará operativo durante meses. Lo que significa que todo, cada bala, cada venda, cada lata de frijoles, debe transportarse por carretera desde las playas de Normandía hasta el frente. Unas 350 millas. A través de carreteras bombardeadas y destruidas por los alemanes en su retirada. En el cuartel general supremo, los oficiales de logística examinan cifras que simplemente no cuadran. Los tanques de Patton literalmente se están quedando sin combustible. El tercer ejército ha avanzado tan rápido que los camiones de suministros no pueden mantener el ritmo. En una sola semana, las unidades de vanguardia informan que solo les quedan 3 días de munición. Algunos batallones de tanques están completamente inmovilizados, no por acción enemiga, sino por falta total de combustible. La sala estalla cuando el coronel Frank Ross, jefe de transporte, informa al general Eisenhower el 21 de agosto. «Estamos perdiendo el 23% de los suministros antes de que lleguen al frente», reporta Ross. Accidentes de camiones, ataques aéreos alemanes, vehículos averiados en medio del convoy. Si Patton se detiene, los alemanes se reagruparán. Si sigue avanzando sin suministros, su ejército colapsará. Eisenhower mira el mapa. La oportunidad de terminar la guerra antes de Navidad se está cerrando. ¿Cuánto tiempo para arreglar esto?, pregunta. Semanas, tal vez meses. Necesitaríamos rediseñar completamente el sistema de convoyes, establecer depósitos de mantenimiento adecuados. No tenemos semanas. El dedo de Eisenhower traza la línea roja que marca la frontera alemana. La Wehrmacht está en retirada ahora. Si se les da tiempo para reorganizarse, estaremos combatiendo en la línea Sigfrido en invierno. Mira a su alrededor. Necesito soluciones en días, señores. No en meses. La reunión termina sin respuestas. Ese mismo día, a 90 millas del cuartel general, el sargento técnico Raymond Ray Kowalski está sentado en la cabina de su camión GMC Jimmy, mirando los restos de otro convoy. 8 camiones volcados y quemados, suministros esparcidos por el camino. Un ataque aéreo de la Luftwaffe los sorprendió amontonados en una carretera estrecha. Presas fáciles. Kowalski tiene 34 años. Era camionero de larga distancia en Pittsburgh, antes de la guerra. Sin título universitario, sin historial militar distinguido, solo 15 años de conducir cargas de acero por las montañas de Pensilvania, en todo tipo de clima y condiciones. El ejército lo reclutó en el 43, le dio 2 semanas de entrenamiento como conductor y lo envió a Francia. Ahora observa cómo mueren hombres valiosos porque nadie en el mando entiende realmente cómo funcionan los camiones. Enciende un cigarrillo y recuerda algo que solía decir su despachador en Pittsburgh. Los convoyes son para aparentar. Las ganancias están en el espaciado. La doctrina oficial de convoyes para la operación Red Ball Express, el nombre en clave de esta misión de emergencia de abastecimiento, era simple. Los camiones debían viajar juntos en formaciones de 20 o más vehículos, separados por 60 yardas, a una velocidad máxima de 25 millas por hora. Seguridad en los números. Kowalski ha conducido 6 convoyes en las últimas 2 semanas. Cada uno ha sufrido bajas. El problema no son los ataques aéreos alemanes, aunque esos ya son mortales. El problema es lo que ocurre antes del ataque. 20 camiones agrupados en una carretera rural francesa crean un blanco visible desde 10 millas de distancia. Cuando el vehículo líder detecta aviones enemigos, todo el convoy se detiene. Nadie puede maniobrar. Los camiones delanteros quedan atrapados por los traseros. El espaciado, que debería brindar seguridad, crea en cambio una zona de muerte perfecta. Pero Kowalski nota algo más.
El 23 de agosto, su convoy se retrasa 6 horas en un depósito. Algunos camiones se cargan más rápido que otros. Unos pocos conductores, impacientes por la espera, parten por su cuenta una vez asegurada su carga. Sin coordinación, sin organización. Todos esos conductores independientes llegan sin incidentes al punto de entrega. Todos. El convoy oficial, al que finalmente se une Kowalski, pierde 3 camiones en un ataque de cazas Focke-Wulf. 190. Empieza a observar el patrón. Los camiones independientes, que viajan solos o en parejas, espaciados a lo largo de varias horas, en lugar de concentrados en ventanas de 30 minutos, son casi imposibles de atacar eficazmente desde el aire. Incluso si la Luftwaffe detecta un camión aislado, no vale la pena gastar combustible ni munición en un solo objetivo. Pero un convoy, eso sí es un blanco que merece un ataque en picado. Las matemáticas son simples. Un convoy de 20 camiones es un solo objetivo. 20 camiones individuales espaciados a lo largo de 4 horas representan 20 misiones de caza separadas. Los alemanes solo tienen cierta cantidad de aviones, de combustible y de pilotos. Kowalski hace los cálculos en su cuaderno. Los convoyes sufren en promedio pérdidas del 23%, accidentes, ataques, averías, mientras que los pocos camiones independientes que ha seguido registran menos del 3% de pérdidas. El 25 de agosto, lleva su cuaderno al capitán Dennis Hayes, su comandante. Señor, creo que sé cómo reducir nuestras pérdidas de suministro en un 90%. Hayes mira al camionero que está de pie en su tienda, con el mono lleno de polvo y las manos manchadas de grasa, y pronuncia las palabras que resonarán en la logística militar durante los siguientes 80 años. Kowalski, eres un maldito camionero. Deja la táctica a los que fueron a West Point. El rechazo oficial del ejército llega por escrito. El capitán Hayes reenvía la propuesta de Kowalski por la cadena de mando con una nota. Soldado sugiere abandonar doctrina de convoyes. Recomiendo desestimación. La respuesta del cuartel del batallón es inmediata. Los procedimientos de convoy se basan en doctrina militar establecida. Las operaciones de vehículos individuales crean brechas de comunicación, eliminan apoyo mutuo y violan el protocolo táctico. Propuesta denegada. Kowalski lee el memorando y suelta una risa amarga. Protocolo táctico. Lleva conduciendo camiones desde que estos oficiales de Estado Mayor estaban en la escuela secundaria, y ahora le dan lecciones sobre operaciones de vehículos. Pero no se rinde. El 27 de agosto, se acerca al teniente coronel Martin Burgess, jefe adjunto de operaciones del Cuerpo de Transporte. Burgess lo escucha durante 10 minutos antes de negar con la cabeza. Rey, entiendo tu lógica, pero ¿sabes qué pasa si envío los camiones individualmente y uno se avería? Sin escolta, sin apoyo, el conductor queda abandonado en territorio hostil. Burgess señala el mapa. Estas carreteras todavía están llenas de unidades alemanas rezagadas. La seguridad del convoy no es solo por los ataques aéreos. Señor, con todo respeto, estamos perdiendo una cuarta parte de nuestros suministros en convoyes que se supone son seguros. Prefiero arriesgarme solo. No son solo tus riesgos, Rey. Es propiedad del ejército. Material estratégico. La voz de Burgess se suaviza. Mira, aprecio la iniciativa, de verdad. Pero esto no es una empresa de transporte civil. Son operaciones militares. Hay razones por las que hacemos las cosas de cierta manera. La sala estalla cuando Kowalski intenta presentar sus datos en una sesión de conductores el 28 de agosto. Otros sargentos le gritan. ¿Intentas que nos maten por separado en vez de juntos? Uno exclama. Al menos en un convoy tenemos apoyo. Incluso los otros conductores piensan que está loco. La noticia no oficial se extiende por los talleres de transporte. Kowalski tiene un deseo de morir, dicen. Quiere jugar al vaquero en las carreteras francesas, mientras los cazas de la Luftwaffe están cazando. Su propio escuadrón deja de sentarse con él en el comedor, pero 3 hombres están prestando atención. El soldado de primera clase, James Booker, conductor procedente de las fábricas automotrices de Detroit, se le acerca en privado. He estado observando lo mismo que tú. Los viajes independientes son más seguros. Todos lo saben, solo que no lo admiten. Otros 2 conductores, el cabo Eddie Martínez y el soldado Willie Jackson,
Le dicen en voz baja a Kowalski que se ofrecerían voluntarios para su método si alguna vez se aprueba. No importará. El 29 de agosto, el coronel Ross revisa personalmente la propuesta y escribe en la parte superior: denegado. Se prohíbe toda desviación no autorizada del protocolo de convoy. Cualquier conductor que opere fuera de los parámetros establecidos enfrentará corte marcial. El ejército oficial ha hablado. La ridícula idea de Raymond Kowalski está muerta, excepto que alguien más ha estado leyendo los informes. El teniente general Walter Bedell Smith, jefe del Estado Mayor de Eisenhower, apenas duerme a fines de agosto de 1944. La crisis de suministros está alcanzando niveles catastróficos. Patton ha recibido la orden de detener su avance, no por los alemanes, sino por los tanques vacíos. El 21º Grupo de Ejércitos británico está racionando munición. La ventana para aprovechar el colapso alemán se está cerrando. Smith es el tipo de oficial que lo lee todo: informes de unidades de transporte, estadísticas de bajas del Red Ball Express, incluso una propuesta de un sargento de Pensilvania que todos consideraron una locura. El 30 de agosto, Smith entra sin avisar en la oficina del coronel Ross. Este conductor de camiones, Kowalski. Su propuesta sobre los despachos individuales. ¿Por qué fue rechazada? Ross se queda desconcertado. Señor, viola la doctrina fundamental de los convoyes. Los vehículos quedarían. He leído la doctrina, interrumpe Smith. Estoy preguntando por qué estamos perdiendo una cuarta parte de nuestros suministros siguiéndola. Bueno, señor, las pérdidas están dentro de los parámetros esperados. La voz de Smith podría cortar a cero. ¿Parámetros esperados? El ejército del general Patton está paralizado porque aceptamos parámetros esperados. Tráigame a ese sargento ahora mismo. 2 horas después, Raymond Kowalski está de pie en una tienda de mando frente a 3 coroneles y un teniente general. Lleva un mono que aún huele a diésel. No se ha afeitado en 2 días y está bastante seguro de que su carrera militar está a punto de terminar. Smith no pierde tiempo. Sargento, explique su método. Suponga que no sé nada de camiones. Kowalski respira hondo. Señor, los alemanes no pueden atacar lo que no pueden predecir. Ahora mismo enviamos convoyes de 20 camiones a intervalos programados. La Luftwaffe conoce nuestros horarios, rutas y velocidades. Solo tienen que colocar casas a lo largo de la ruta y esperar. Saca su cuaderno maltrecho. Pero si cargamos los camiones tan pronto como lleguen al depósito, sin esperar a formar convoyes, y los enviamos de inmediato a intervalos escalonados, los alemanes nunca sabrán cuándo ni dónde interceptar. En lugar de 20 camiones agrupados en un cuarto de milla, tienes 20 camiones repartidos en 60 millas de carretera a lo largo de 3 horas. ¿Y las averías? Lo interrumpe el coronel Ross. ¿Y las fuerzas enemigas terrestres? La misma solución que ahora. Seguimos patrullando con jeeps de escolta, pero un camión averiado no detiene a los otros 19. Y una unidad alemana aislada podría emboscar un camión, pero en un convoy emboscaría 20. La sala queda en silencio. Smith observa los números recopilados por Kowalski. Convoyes convencionales, 23% de pérdidas. Camiones independientes, 3%. Los datos son demasiado limitados, argumenta Ross. Evidencia anecdótica de unos pocos casos. Entonces pruébelo, responde Smith sin dudar. Sargento Kowalski dirigirá una operación de prueba. Una semana, 20 camiones bajo su método de despacho. Si las pérdidas bajan del 10%, lo implementaremos en todo el sistema. La cara de Ross se enrojece. Señor, si esto fracasa, entonces asumiré la responsabilidad. Pero si funciona, y no lo intentamos, ese fracaso también será mío. Smith mira a Kowalski. Tiene su oportunidad, sargento. No la desperdicie. 1 de septiembre de 1944. Kowalski está en el depósito de suministros de Alençon, observando cómo 20 camiones llegan para cargarse. Esta es su prueba, su única oportunidad. Si falla, morirán hombres y pasará el resto de la guerra en prisión. Si tiene éxito, podría salvar miles de vidas. El método tradicional de convoy funciona así. Los 20 camiones esperan hasta que todos están cargados, normalmente entre 4 y 6 horas. Luego parten juntos en formación, separados por 60 yardas, a una velocidad de 25 millas por hora. Tiempo de viaje hasta los depósitos avanzados, 14 horas.
Tiempo total desde la llegada hasta la entrega. Unas 20 horas. El método de Kowalski es radicalmente diferente. El primer camión termina de cargarse a las 0600 horas. No espera. Sal. Ruta 7. Velocidad estándar. Operación independiente. El conductor nervioso asiente y parte de inmediato. El segundo camión termina a las 0618. Sal. El tercero, a las 0633. Sal. En lugar de un convoy que sale al mediodía, Kowalski despacha 20 camiones entre las 0600 y las 11. 5 horas de salidas escalonadas. Están repartidos a lo largo de 90 millas de carretera en cualquier momento, viajando a velocidades óptimas según las condiciones, no en formaciones rígidas. También cambia las velocidades. En lugar del lento convoy de 25 millas por hora, les dice a los conductores experimentados: conduzcan a lo seguro. Ya conocen estas carreteras. Si pueden ir a 40, háganlo. Si es 30, que sea 30. Los observadores del cuerpo de transporte están horrorizados. El adjunto del coronel Ross anota violaciones. Exceden el límite de velocidad, sin organización de convoy, operaciones individuales en zona de combate. Pero ocurre algo notable. Los camiones comienzan a llegar a los depósitos de suministros adelantados más rápido que cualquier convoy anterior. El primer vehículo llega al depósito del Tercer Ejército a las 18:30 horas, 12 horas y media después de la salida, 90 minutos más rápido que el promedio del convoy. El último camión arriba a las 04:45 del día siguiente. Los 20 camiones entregan su carga. 0 pérdidas, 0 ataques, una sola avería menor, una llanta pinchada que el propio conductor cambia sin retrasar a nadie más. La Luftwaffe detecta 3 de los camiones de Kowalski durante el recorrido, pero interceptar un solo vehículo requiere que un caza se desvíe de su patrulla, busque un objetivo y gaste munición por una ganancia mínima. 2 pilotos ni siquiera lo intentan. El tercero realiza una pasada de ametrallamiento, falla y regresa a su base para no desperdiciar combustible en la persecución. Día 2. Otros 20 camiones. 19 entregas exitosas. Un accidente. Un conductor se queda dormido y choca. Pero es una pérdida individual, no un choque múltiple como los que ocurren en los convoyes. Tasa de pérdida 5%. Día 3. 22 camiones, 22 entregas, 0 pérdidas. Para el quinto día, incluso los coroneles más escépticos observan las estadísticas con incredulidad. El ridículo método de Kowalski está reduciendo las pérdidas de suministros del 23% a menos del 3%. Una reducción del 90% y los camiones están moviendo carga más rápido de lo que nadie creía posible. El 7 de septiembre, el general Smith emite la orden. Todas las operaciones del Red Bull Express adoptarán inmediatamente los protocolos de despacho individual escalonado desarrollados por el sargento técnico Raymond Kowalski. La transformación ocurre casi de la noche a la mañana. A mediados de septiembre, todo el Red Bull Express, casi 6.000 camiones, ha abandonado las operaciones tradicionales en convoy. Los depósitos cargan y despachan vehículos de manera continua, las 24 horas del día. Los camiones parten cada 3 a 5 minutos en lugar de agruparse en formaciones vulnerables. Las estadísticas son asombrosas. En las 8 semanas finales de operaciones del Red Bull Express, de septiembre a noviembre de 1944, las pérdidas de suministros caen al 2.7%. La velocidad de entrega aumenta en un 32%. La cantidad de suministros que llega al Tercer Ejército de Patton y a otras unidades de primera línea más que se duplica.
Los informes alemanes posteriores reflejan su frustración. Un comandante de escuadrón de la Luftwaffe escribe en octubre: los camiones de suministro aliados ahora operan sin patrón predecible. La interdicción de vehículos individuales es un uso ineficaz de los limitados recursos aéreos. Se recomienda enfocar las operaciones de caza en apoyo táctico terrestre en lugar de hostigar la logística. Los estadounidenses han hecho que cazar camiones sea económicamente imposible para la sobreextendida Luftwaffe. Por cada avión alemán enviado a interceptar camiones dispersos, hay un avión menos defendiendo contra los bombarderos aliados o apoyando a las tropas en tierra. Los alemanes simplemente no pueden permitirse ese intercambio, pero el impacto va mucho más allá de las estadísticas. El Red Ball Express, ahora funcionando con el método de despachos escalonados de Kowalski, entrega 412.193 toneladas de suministros en 82 días de operación. Suficiente munición, combustible y equipo para mantener a 6 ejércitos aliados avanzando a través de Francia y hasta Alemania. El tercer ejército de Patton por sí solo recibe suficiente combustible para desplazarse desde Normandía hasta la frontera, alemanan los historiadores. Discutirán más tarde si la guerra en Europa se ganó gracias a la logística aliada o al poder de combate. La respuesta es ambas cosas. Pero la logística hizo posible el combate, y el método de Kowalski hizo que la logística fuera sostenible. El sistema se extiende más allá del Red Ball Express. En noviembre, las operaciones de transporte en todos los teatros aliados están adoptando el despacho escalonado. El octavo ejército británico en Italia lo prueba y reporta resultados similares. Incluso los planificadores logísticos del Teatro del Pacífico comienzan a estudiar el método para las operaciones de salto entre islas. A fines de octubre, un oficial alemán capturado cerca de Aquisgrán es interrogado sobre las operaciones de suministro. Cuando le preguntan sobre el transporte aliado, sacude la cabeza con frustración. «No podemos atacar lo que no podemos predecir», dice a través de un traductor. Sus camiones son como fantasmas ahora. Están en todas partes y en ninguna. Dejamos de intentar interceptarlos. Es un desperdicio de combustible que no tenemos. Esa cita llega a los informes de inteligencia y, finalmente, al escritorio de Eisenhower. El comandante supremo la subraya y escribe una nota para Smith. El método de este sargento está obligando a los alemanes a rendirse en la batalla logística. Recomiendo reconocimiento formal. El 18 de noviembre de 1944, 2 días después de que el Red Ball Express concluyera oficialmente sus operaciones, el sargento técnico Raymond Kowalski recibe la medalla Estrella de Bronce por servicio meritorio excepcional en apoyo de operaciones de combate. La cita menciona específicamente sus innovadores métodos de logística, táctica que redujeron significativamente las pérdidas de suministros y mejoraron la eficacia operativa. Raymond Kowalski regresa a Pittsburgh en 1946. Vuelve a conducir camiones, el mismo trabajo que tenía antes de la guerra. Sin contratos editoriales, sin giras de conferencias, solo una estrella de bronce en un cajón y los recuerdos de unas pocas semanas en Francia, en las que su loca idea realmente funcionó. Pero el ejército no lo olvida. El Cuerpo de Transporte del Ejército de los Estados Unidos adopta formalmente los protocolos de despacho escalonado como doctrina oficial en 1947. El método se convierte en enseñanza obligatoria en Fort Lee, Virginia, la escuela de transporte, donde cada oficial de logística aprende sobre el camionero de Pittsburgh, que reescribió la teoría de convoyes. Durante la Guerra de Corea, el puente aéreo de Berlín, Vietnam, tormenta del desierto, Irak y Afganistán, las operaciones logísticas estadounidenses utilizan variaciones del método de Kowalski. Los convoyes de suministro militar modernos ya no se agrupan en grandes formaciones vulnerables. En cambio, operan con horarios dispersos, rutas variadas y patrones impredecibles. El principio ha evolucionado con la tecnología. Los camiones militares actuales tienen seguimiento GPS, comunicación satelital y sistemas de coordinación encriptados. Pero el concepto esencial, hacer que los esfuerzos del enemigo por interrumpir tu logística sean económicamente ineficientes, dispersando tu huella de suministro, sigue siendo exactamente lo que Kowalski descubrió en un cuaderno mientras observaba convoyes arder.
Transporte civil también aprendió de ello. Los sistemas modernos de entrega justo a tiempo, la programación escalonada y las redes de almacenes distribuidos de la industria logística actual tienen su origen intelectual en la misma idea. Agrupar crea vulnerabilidad. Espaciar crea resiliencia. Empresas como Amazon, FedEx y UPS despachan vehículos de manera continua a lo largo del día, en lugar de hacerlo en oleadas programadas. Es más eficiente, más difícil de interrumpir y se adapta mejor a gran escala. Probablemente no saben que están utilizando un método inventado por un conductor de camiones durante la Segunda Guerra Mundial, pero lo están haciendo. En el año 2003, el Museo de Transporte del Ejército de los Estados Unidos en Fort Lee inauguró una exposición sobre el Red Ball Express. Hay una sección dedicada a Raymond Kowalski. Su cuaderno, aquel donde registró las pérdidas de convoyes y calculó los porcentajes, está en una vitrina. Junto a él, una fotografía suya apoyado en su camión GMC Jimmy, cigarrillo en mano, con el aspecto exacto de lo que era. Un conductor de clase trabajadora que entendía su oficio mejor que los expertos. La placa dice: a veces las mejores innovaciones no vienen de los comandantes o los teóricos, sino de las personas que realmente hacen el trabajo. Kowalski murió en 1983, a los 73 años. Su obituario en el Pittsburgh Post-Gazette mencionó su estrella de bronce, pero no explicó lo que había hecho para ganarla. Solo un camionero jubilado, un veterano, un hombre callado que cumplió con su deber. Pero en cada curso de logística militar que se enseña hoy, en cada tesis sobre las operaciones de suministro de la Segunda Guerra Mundial, en cada análisis de cómo los aliados mantuvieron su avance a través de Europa, hay una nota al pie sobre el sargento que demostró que, a veces, la idea más loca es simplemente la verdad que nadie quería escuchar. Su método no solo redujo las pérdidas de suministros en un 90%, cambió la forma en que el mundo moderno transporta todo, desde equipo militar hasta paquetes de consumo. Aún se usa hoy, aún salva vidas, aún hace que el trabajo del enemigo sea económicamente imposible. Todo porque un conductor de camiones de Pittsburgh se negó a aceptar que los convoyes fueran la única manera.